Vamos. Bueno, ahí lo puse a Benavides, creo, como coanfitrión. Bien, ¿estamos? Sí. Bien. Acá tenemos este ejercicio, entonces, acá tenemos, fíjense, 3 variables independientes. Acá no podríamos graficarlas, digamos. Acá el dominio no está en el plano XY. El dominio es un sólido que está en el espacio. Y el valor de la función está en una cuarta dimensión. En otro espacio, digo. Bien, acá es como decir que tenemos una variable que es temperatura, tiempo y presión, y en función a esas características es cuál es el volumen de la mezcla al final, o cuál es, no sé, alguna otra propiedad física o Profe, química. disculpe, el dominio sí se podría graficar, ¿no? Sería una función en Dominio, el sí. espacio. Claro. El Está bien. dominio sí. El dominio sí se puede graficar. El dominio sí. Lo que no podríamos graficar es el valor de la función u. Pero el dominio de u sí lo podemos graficar. Lo único que va a ser una función en R3. A diferencia de esto que lo tenemos en R2. Bueno, acá lo que podemos hacer, esto como sabemos que es una función de 3 variables, vamos a tener 3 derivadas para calcular. O sea, vamos a calcular u' de x, u' de y u' de z. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien, entonces vamos con u' de x. Bien. Esto que yo puse acá, ojo, no estemos atentos, esto es el ángulo que está elevado al cuadrado. No es coseno al cuadrado de x, es coseno de x al cuadrado. Recordemos muy bien la regla de la cadena también para la derivación. Acá tenemos que la variable es igual a x, o sea que y más z es una constante. Entonces acá tenemos la derivada de una constante por una función, es igual a la constante, porque son constantes literales. Acá en realidad es una función constante porque es una suma. Y ahora tenemos que hacer por la derivada de la función. Aquí es igual a la derivada del coseno. Seno. Menos el seno de x al cuadrado. Pero por regla de la cadena tenemos que calcular porque acá tenemos coseno de u. Tenemos y igual al coseno de u. Y igual al coseno de u. Aquí es igual y'. La derivada del coseno es menos seno de u por u'. La derivada de u. Exacto, la derivada del ángulo. Y como estamos derivando respecto de x, es 2x. ¿Estamos? Ahora vamos a darle un formato, empezando con siempre signo, este signo negativo. Parte numérica, el 2. Parte literal, tenemos x y, bueno, esto ya quedó claro, y más la variable z, y luego la función trascendente, que es seno de x elevado al cuadrado, que, bueno, el paréntesis es para que no haya ninguna duda, pero no haría falta el paréntesis. Entonces hemos puesto el signo negativo, signo, parte numérica, parte literal, y entonces esta es la mejor expresión de la derivada, digamos, ¿no? De la derivada respecto de x. Ahora vamos a la derivada respecto de y. ¿Vamos bien? Sí, yo voy bien, profe. Bien. La derivada respecto de y. Bueno, acá nosotros tenemos que y la tenemos dentro de este paréntesis. Nosotros acá a esto tenemos que hacer
Esto si nosotros quisiéramos, fíjense, nosotros podemos aplicar... Distributiva habría que hacer, profe, ¿no? Una ¿Cómo? distributiva y así se ve que... Así se ve más fácil. Muy bien lo que estás diciendo, porque haciendo la distributiva, uno dice 1 coseno de x al cuadrado más z coseno de x al cuadrado. Al hacer la derivada respecto de y, esto es igual a 0, porque acá no tiene y. Al no tener y es como tener el número 1, o un número, una constante. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces solamente nos tenemos que ocupar de esta parte. Entonces tenemos que calcular la derivada de u respecto de y. Y es igual a la constante. Es coseno de x al cuadrado, porque la derivada, perdón, me equivoqué. Estoy derivando respecto, no, estoy derivando respecto de y, está bien. Derivando respecto de y es la constante, es coseno de x al cuadrado. Por la derivada de y respecto de y. La derivada de y respecto a sí mismo es igual a 1. ¿No? Esto si uno lo quiere ver directamente acá, uno dice, esta es la derivada de un producto de una constante por una variable. La derivada respecto de y más z es la derivada de cada uno de los sumandos. La derivada de y respecto de y es igual a 1. 1. La derivada de y de z respecto de y es igual a 0. Es 1 más 0, es 1. Y luego la constante, ¿no? Pero este artificio o esta ayuda de aplicar propiedad distributiva en un cálculo auxiliar, por ejemplo, nos da mayor confianza, digamos, hasta que agarremos la práctica. ¿Se entendió? O sea, acá pueden ver que la derivada de u respecto de y es mucho más simple. ¿Mm? Ahora vamos a calcular la última, que es la derivada de u respecto de z. Y también nos podemos valer de esta, de haber aplicado la propiedad distributiva. Porque ahora el primer término de acá no tiene z. Entonces, esto es una constante a los ojos de z. Entonces, esta derivada va a ser igual a 0. Y vamos a tener que calcular esta derivada. Y bueno, estamos en igualdad de condiciones que la anterior. Es la derivada de z respecto de z por una constante. Es solamente la constante. Coseno de x al cuadrado por la derivada de z respecto de z, que es igual a 1. Entonces, acá tenemos la segunda, que esto si quieren lo pueden poner así, y esta es la otra de las derivadas. Coseno de x al cuadrado. ¿Tiene algún significado que esas Bueno, derivadas sean iguales? no, bueno, digamos, si esto fuese, es difícil verlo, porque acá el dominio no está en el plano, sino que está en el espacio, es un sólido. Ni siquiera es una... estaríamos hablando de estaríamos hablando de una superficie en el espacio, una superficie, como si fuese un cilindro o una esfera o un elipsoide, ¿no? Si esto fuese en el plano, si nos diesen expresiones iguales, nos estaría diciendo de que los ángulos son iguales, o sea, las pendientes son iguales. Acá como estamos en el espacio, bueno, así como es difícil conceptualizar la función u, también es un poco difícil conceptualizar el valor de geométrico de la derivada de una función de 3 variables, porque uno dice, sí, es la pendiente de la recta tangente ¿a qué? Es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar, porque acá tenemos la pendiente de la recta tangente a la función. Esta es la pendiente de la recta tangente a la función, pero la función está en R4. Digamos, la función sí está en R4. Entonces, esto es complicado, porque nosotros acá tendríamos el valor de x, variable independiente,
y variable independiente. Z, variable independiente. Entonces, tendríamos, esto nos va a dar una determinada función, pero que en realidad no es la función, es el dominio, es la función dominio. Para cada uno de los puntos de la función dominio, me lo lleva a un cuarto espacio donde me dicen cuál es U, que es la función de X, Y y Z. Entonces, debería ser la pendiente de esa recta, digamos, ¿no? Pero que estaría ubicado en esa cuarta dimensión. Imposible de entenderlo. Imposible de entenderlo. Pero en algunos ejercicios prácticos es importante, porque en realidad la derivada, ¿qué es lo que nos está diciendo la derivada? La derivada lo habrán visto, lo habrán escuchado en el teórico, lo que pasa es que por ahí a mí se me escapa el mencionar algunos conceptos teóricos porque no estoy en ese carril, digamos, ¿no? Pero es el límite del cociente incremental para el incremento que tiende a cero. O sea que sería algo así como la velocidad de variación de la curva, ¿no? Es la velocidad de variación de la curva. Nosotros en análisis matemático 1 teníamos esta curva y decíamos, bueno, para este punto y para este punto, para x1 y para x2. En x1 tenemos y sub 1 y para x2 tenemos y sub 2. Y acá tenemos un valor de delta S. Delta S. Ahora, ¿qué pasa si delta X tiende a 0? Si delta X tiende a 0, la recta secante tiende a ¿qué? Tiende a recta tangente. Tiende a recta tangente. ¿Entienden? Seguramente lo entienden porque esto lo vienen viendo del año pasado. Lo difícil es extender este concepto de R2 a R3, no es problema, porque lo hemos visto acá. Pero de R3 a R4, bueno, ahí no digo que me doy por vencido, pero por una cuestión, digamos, de orgullo. Pero la verdad no lo puedo graficar. Lo que sí se puede es calcular. Y por ahí ese cálculo lo que nos está diciendo es, mira, yo tengo que la intensidad de corriente eléctrica depende de 3 variables. Y yo no quiero que la velocidad de variación de la corriente eléctrica supere o disminuya o se mantenga en este rango. Entonces, esa es la interpretación, digamos, física, no geométrica, no gráfica, pero es la interpretación física. Entonces yo sé qué es lo que tengo que hacer, qué algoritmo tengo que usar, cómo tengo que diseñar el circuito, la mezcla de una determinada solución, lo que sea, para que justamente esa variación esté acotada. Por ahí, si yo tuviese que elegir, que lo hice en algunos cursos, algunos ejercicios de aplicación práctica, me lleva muchísimo tiempo, nos lleva muchísimo tiempo y nos quedamos muy, muy atrás en el temario. De todos modos, está abierta siempre la posibilidad de que ustedes, ante cualquier inquietud, me manden un mail a mi correo particular y bueno, yo intento para la clase siguiente tenerles una respuesta o por ahí subirla a autogestión o a YouTube para que eso les sirva, no al que me lo envió, sino que les sirva a todos, porque la idea es que les sirva a todos. ¿Está claro? Si bien el tema no está completamente claro porque no está terminado, pero bueno, está por lo menos claro hasta donde pude explicar. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Oh, ¿y en claro. física? Oh, bueno, no sé si quiere que hable el que habló primero. No entendí. Está para hacer una Profe, pregunta, pero en justo lo uno otro. de los temas que nosotros vemos aceleración, por ejemplo, en física 1, cuando veíamos la variación de la aceleración en función de la velocidad y el tiempo,
también ahí se aplica mucho la derivación. Para obtener la fórmula de aceleración se obtiene por derivada. Claro, claro. O digamos la En ese aceleración caso. instantánea. La aceleración instantánea, la variación de la velocidad respecto del tiempo. La derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y así con otras cosas. La velocidad instantánea. La derivada del espacio respecto del tiempo, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones de esto. Por ahí ustedes mismos me pueden dar algunos casos y bueno, tratamos de resolverlo como para hacerlo más interactivo a las clases. Si les parece, hacemos algunos ejercicios más de derivadas. ¿Sí? Sí, profe. Lo que decía yo lo que quería decir es que, por ejemplo, en física avanzada, que trabajan, por ejemplo, con la teoría de cuerdas, que tienen como 11 dimensiones más, de ser re difícil. Ah, claro. ¿Pero vos sos electrónico? No, soy de industrial. Soy industrial. ¿Y eso de dónde? ¿Que estás avanzado en la carrera o lo sabes de haber, digamos, No, veo, inquietud tuya? en internet veo videos de física por ver nomás, Ah, y bueno, y perfecto. cuando Yo hablan de también teoría lo de he cuerdas, tiene muchas dimensiones. exactamente, exacto. Bueno, veamos a ver otra derivada. A ver, tenemos, esta sería la tercera que estamos haciendo. Tenemos z igual a logaritmo de, acá tengo una raíz cuadrada de xy, más el seno de x sobre y. Ahí está. Bueno, acá podemos ver que tenemos una función z, que es una función de x e y. Tenemos que calcular z' de x, z' de y. Acá es un poco más fácil. Cuando ustedes tengan una función logarítmica, recuerden, la derivada de logaritmo es u' sobre u. Y acá ustedes z' de x, vamos a hacer la derivada, recuerden que acá tenemos un paréntesis, ¿no? Raíz de x y, bueno, no hace falta poner valor absoluto porque siempre va a dar positivo la raíz cuadrada. Van a poner, vamos a recordar la fórmula, si y es igual a el logaritmo de u, y' es u' sobre u, ¿se recuerdan? Entonces acá vamos a poner u'. ¿A qué es igual u'? Es la derivada de xy. Esto es lo mismo que escribir, si ustedes me permiten, lo pueden poner ustedes en otro renglón, una expresión, digamos, una raíz, sea de índice par, de índice impar, se puede colocar de esta forma, ¿no? Es otra expresión. En este caso, colocamos lo que va como denominador, es el índice de la raíz. Y el numerador sería el exponente del discriminante o del radicando. Si esto fuese raíz cúbica de a, mejor dicho, raíz enésima de a la m, bueno, esto es a, lo que está abajo va arriba, lo que está arriba va abajo. Explicado brutamente, pero efectivamente. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien, es elemental, disculpe si para alguno de ustedes es elemental esto, pero bueno, prefiero explicar, digamos, bien desde la base. Entonces, acá tenemos esta expresión, que tenemos que hacer u', o sea, tenemos que calcular esta derivada. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar el exponente. Claro. Ahí bajé el exponente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar xy, pero elevado a un exponente menor, o sea, xy elevado a la 1 medio menos 1. Menos un Profe, medio. por propiedad del logaritmo podría haber bajado el exponente directamente. Bueno, a eso quería
llegar después. Ah, A eso quería llegar después. Está bueno, está bien lo que vos me estás diciendo. Porque es algo que yo se los voy a recomendar, pero no quiero zafar, digamos, no quiero obviar esta resolución. Porque por ahí hay algunos cerebros que por ahí prefieren esta forma de hacer, ¿no? Pero por ahí esta forma de hacerlo tiene algunos vericuetos que lo pueden conducir a un error. Y de la forma que vos estás diciendo es para mí más fácil y más seguro. Pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces queda menos un medio. Oh, ¿qué hice acá? Z' de x igual a un medio y va a quedar por xi elevado a la menos un medio. Y se terminó ahí. No, porque por regla de la cadena tengo que calcular la derivada. Me perdí. Bajé el exponente, dejé esto y ahora tengo que calcular la derivada de U', la derivada del discriminante respecto de x, que es y. ¿Sí? Pero todo esto ha sido U'. Fíjense, todo esto fue U'. Ahora tengo que escribir sobre U, o sea, tengo que escribir sobre U. Y sobre U es xi elevado a la un medio. Más la derivada del seno es el coseno de x sobre y, pero por regla de la cadena tengo que hacer la derivada del argumento respecto de x, que es 1 sobre y, porque porque y hace de constante y la derivada de x respecto de x igual a 1. Entonces, acá z' de x, ven que es un camino un poco más tortuoso. ¿Por qué? Porque vamos a tener, en el numerador voy a tener y en el denominador voy a tener 2, y voy a tener este x por y elevado a la menos un medio, yo lo puedo invertir, colocando el exponente con el signo opuesto. O sea, me queda x por y, acá me confundí así, x por y a la 1 medio, a su vez por elevado a la 1 medio, o sea que me estaría quedando la raíz cuadrada de xy elevado al cuadrado. ¿Está bien? Al pasar esto al denominador, me queda xy a la 1 medio por xy a la 1 medio. O sea, raíz de xy por raíz de xy. Y raíz de xy por raíz de xy, raíz de xy elevado al cuadrado. Entonces voy a cancelar índice con exponente. Más 1 sobre y por el coseno de x sobre y. Para darle un toque final, acá me va a quedar esta y, yo lo voy a poder simplificar con y, que quedó ya fuera del signo radical. Entonces me va a quedar 1 dividido 2x más 1 sobre y coseno de x sobre y. Esta sería la expresión. Ahora la vamos a comparar con lo que dijo el compañero. O sea, no vamos a hacer z' de y. Vamos a reformular z. Y vamos a aplicar la propiedad del logaritmo. ¿Están ahí o se cortó? No, estamos. Estamos, profe. Bien. El logaritmo de una potencia es igual al exponente, bajamos el exponente, por el logaritmo de la base. Bueno, para completar la función, seno de x sobre y. Acá lo que hice no calculé derivada, lo que hice fue una versión equivalente, ¿no? Aplicando propiedad de logaritmo. El logaritmo de un número elevado a un exponente es igual al exponente por el logaritmo del número. ¿Sí? Y bueno, ahora es más fácil, porque si yo tengo que calcular z' de x, acá lo voy a hacer. La constante la dejo como está. Y ahora voy a hacer logaritmo de x por y es u' sobre u. Y u' es la derivada de xy respecto de xy. Sobre u, que es el paréntesis, xy.
más la derivada del seno es el coseno de xy por la derivada respecto de x es 1 sobre y. Entonces ven que es mucho más fácil. Simplifico y con y me queda 1 sobre 2x más 1 sobre y. Me quedo toda la vida con esto. ¿Estamos? Aplicando la propiedad del logaritmo, que es lo que yo les aconsejo que hagan. Lo van a hacer más rápido y más seguro. Más 1 sobre y por el coseno de x sobre y. Y ahora vamos a aprovechar esta misma expresión y vamos a calcular z' de i. Y z' de i, bueno, de vuelta, la constante por la derivada de la función. Como es respecto de y es igual, la derivada de xy respecto de y es igual a x sobre el paréntesis, que es xy, y acá va a quedar más, a ver, la derivada del seno es el coseno de x sobre y por regla de la cadena, la derivada del argumento del seno, que es la derivada de xy respecto de y. Y aquí es igual la derivada de xy respecto de y. Es igual, por un lado. Recordemos que esto yo lo puedo escribir así también. A ver, x por y. Yo a esto lo puedo escribir así. X por y a la menos 1, ¿no? Es lo mismo. Entonces, es igual a la constante que es x. Como estoy derivando respecto de y, bajo el exponente, que es menos 1, y dejo y elevado a un exponente menor en una unidad. Y se acabó. ¿Se entendió? Acá simplifico x con x y me va a quedar 1 sobre 2i. Acá empiezo con el signo. Parte numérica no hay. Voy con la parte literal que es x sobre. Acá me trato de no dejar exponente negativo. Entonces lo voy a invertir y voy a poner el signo opuesto en el exponente. Y acá voy con la función trascendente, que es x sobre y. Y este es el resultado. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, muy claro todo. Sí. Bueno, me alegro. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más. De estos ejercicios también hay varios en la plataforma de YouTube. Así que también sería bueno si ustedes pueden ir complementando con ese tipo de ejercicios. A ver, vamos con el siguiente. Sería el cuarto. Y tenemos z igual al arco cuya tangente es igual a x cuadrado más 2i más e elevado a la 3x más i al cuadrado. Bien, acá tenemos dos términos. Y también tenemos z, función de dos variables independientes. Tenemos que calcular la derivada parcial de z respecto de x y respecto de y. Arrancamos con la derivada parcial de z respecto de x. Acá vamos a recordar que si y es igual al arco tangente de u, y' es igual a u' sobre 1 más, no me acuerdo. U al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿y qué es igual a u? Lo que tengo dentro del paréntesis. Pero tengo que derivarlo respecto de x. Respecto de x es 2x. Y la derivada de 2i respecto de x es 0.
porque 2i es el producto de una constante numérica por una constante literal, a los ojos de x. Ahí puse u'. Y ahora voy a colocar 1 más u al cuadrado, o sea, el paréntesis al cuadrado. Y mucho cuidado con esto, porque por ahí algunos omiten justamente elevarlo al cuadrado. A mí me pasó en la clase de ayer. O sea, esto no es exclusivo de los alumnos. Nadie es infalible. Entonces, ahí ya tenemos la derivada del primer término. Ahora vamos a la derivada del segundo término. Es i igual a e a la u. Es e a la u por u'. O sea que vamos a poner e a la u tal cual está, 3x más i al cuadrado, y u' es la derivada del exponente respecto de x, es 3. ¿Qué lo puedo colocar acá? Para que quede más, digamos, más ortodoxo, digamos, empezar signo, parte numérica y función. Acá, bueno, acá ya está. Esta sería una, digamos, una respuesta o una solución, una expresión ya definitiva. No podríamos lograr una menor expresión. Podríamos hacer el desarrollo del cuadrado del binomio y decir 1 más, o sea, buscar el trinomio cuadrado perfecto. Pero es solamente una cuestión algebraica, porque no nos permite simplificar. Quedaría x a la cuarta más 4i x al cuadrado más 4i al cuadrado. No, hasta parece ser que queda un poco más largo, porque no me va a permitir simplificar ni unificar o asociar términos, nada por el estilo. Quedaría esa como la expresión de la derivada respecto de c. La derivada respecto de i. Bueno, la derivada respecto de i, ahora vamos a calcular u' para el arco tangente. U', esta derivada respecto de i, es igual a 2. Porque la derivada de x al cuadrado respecto de y es igual a 0, porque x al cuadrado es una función constante. Y la derivada de 2y respecto de y es la constante, es igual a 2. Sobre el mismo denominador. 1 más x al cuadrado más 2y al cuadrado. Más. Y ahora vamos a hacer e a la u, que es e a la 3x más y al cuadrado, por la derivada del exponente respecto ahora de i, o sea, 2i. Esto lo podemos escribir así. Podemos haber arrancado al revés. Podríamos haber arrancado al revés. Haber puesto primero 2i, o sea, en vez de hacer e a la u por u', u' por e a la u. Cosa de dejar la función exponencial al final. ¿Es importante eso? No, no es importante. Es solamente una cuestión, digamos, visual. O de prolijidad también, digamos. De orden. Y listo. Y eso quedaría así. Signo, parte numérica, parte literal, función. Y ahí tenemos las dos expresiones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Se veía más complicado por el enunciado, pero terminó siendo fácil. Sí, acá la recomendación mía es, bueno, obviamente no, ¿cuál es el término? No subestimar el ejercicio en un caso extremo, ¿no? Y decir, qué fácil que es. No subestimarlo. Y por otro lado, no desesperar. Si uno ve una expresión arco tangente, seno sobre coseno, coseno al cuadrado, no ni un extremo ni el otro. E ir avanzando paso a paso. Sin con eso, digamos, perder velocidad, ni tampoco precisión, digamos, ¿no? Precisión o digamos que esté correcto. Pero ni un extremo, ni los extremos son malos. O sea, ni entrar en pánico por un ejercicio, ni tampoco subestimarlo. Entrar en pánico ya es una exageración, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo tenía ganas de hacer un ejercicio. Profe, ¿para el parcial se puede usar la tabla de derivadas? Y ustedes imagínense que para el parcial ustedes van a estar rindiendo y van a tener, no vamos a estar conectados por Zoom. Podemos estar conectados por Zoom, pero
Cuando ustedes tengan alguna duda, bueno, ustedes les van a aparecer. Lo ideal y lo que yo les recomiendo es que ustedes se la aprendan bien a la tabla de derivada y posteriormente a las tablas de integrales. Que se la aprendan bien. ¿Por qué? Porque le va a hacer ganar tiempo, ¿no? Si ustedes van a buscar, saben que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, es mucho más fácil recordarlo así que andar buscando la tabla de derivada y decir, ¿dónde puse la tabla? Porque van a tener la tabla de derivada, van a tener la tabla de integrales aunque está en la misma hoja, van a tener algunas fórmulas escritas en algún lado, otras fórmulas escritas en otro lado, van a tener apuntes del teórico, apuntes del práctico, la guía de Ramadán, la guía de piano, la guía de esto, ¿dónde dejé la tabla de derivada? Se me cayó el suelo. Y otra cosa es que lo tengan directamente acá, ¿no? Es como la calculadora, ¿no? Y de decir, tengo que calcular el seno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4. Uy, no lo tengo en radianes, lo tengo en grados hexagesimales, lo tengo que cambiar, lo tengo que setear, que de acá. Pero yo lo que les recomiendo es que se recuerden que el seno de 0 es 0, que el seno de 30 es un medio, que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, que el seno de 60 es raíz de 3, ya ni yo me acuerdo, raíz de 3 sobre 2, y que el seno de 90 es igual a 1. Lo mismo con el coseno, pero de los ángulos notables, porque difícilmente puede ser que por ahí surja un ejercicio en el cual tengan que calcular la tangente de 63,2 grados. Y ahí no les va a quedar otra alternativa que sacar la calculadora. Pero mientras puedan prescindir de todas esas commodities, digamos, o comodidades, mejor dicho, traten de hacerlo, usando algo que nos ha dado el Señor. Las neuronas. Y pueden utilizar todas las neuronas. En los exámenes presenciales los chicos por ahí me preguntan, ¿podemos usar calculadora? No, en los presenciales ni calculadora, ni tabla de derivada, ni tabla de integrales, ni tabla de multiplicar. Lo que sí pueden utilizar es el cerebro. Entonces, es bueno por ahí tener esa agilidad mental que también tiene que tenerlo el ingeniero. Tiene que tener el ingeniero una cierta agilidad mental. Entonces, es bueno que ustedes mismos se exijan, que la exigencia empiece por ustedes, ¿no? Que seamos nosotros que les exijamos, que empiecen por ustedes, así como dicen, bueno, yo estoy complementando todo esto porque entro a YouTube, entro a esto, bueno, yo también entro a YouTube y veo ejercicios de otros profesores, de, qué sé yo, de la Universidad de Barcelona, de Perú, los mexicanos tienen muy buenas explicaciones, muy buenos profesores también. Profe, queda menos de un minuto. Bueno, no sé qué hora es, pero ya retomaríamos de nuevo, porque creo que falta todavía. Son las 12. Falta una hora, 50 minutos. Bueno, yo voy preparando igual otro ejercicio. Venimos bien con esto, ¿no? Excelente, profe. Muy bien, gracias.